Como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias, vámonos a debate con, le doy la bienvenida a Francisco Salgado, director del Bufete Jurídico Interdisciplinario, y al doctor Julio Jiménez, investigador catedrático, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Gracias, Francisco, gracias, doctor Julio, por estar con nosotros. Alberto, con mucho gusto, Alberto, como siempre. Doctor Julio, encantado de estar contigo nuevamente. Gracias. Pues Francisco Salgado, esta telenovela continúa porque no hay manera de llamarla de otra manera. Ahora resulta que sus abogados dicen ya, una juez administrativa de la Ciudad de México, sospechosamente, ¿no? Ya dijo que ella es la titular, la tesis original, que la de Báez que presentó un año antes, pues esa no saben qué es, pero ella hizo la tesis con la que se tituló. ¿Cómo podemos entender esto, Francisco? ¿Por qué es el colmo que en el Poder Judicial no haya una justicia expedita? Bien, de entrada yo le pondría al episodio del día de hoy: las sentencias no siempre reflejan la verdad. Ese sería el título de nuestro capítulo de esta telenovela. ¿Por qué? Porque, fíjate aquí, Alberto, una precisión. Si sus abogados dijeron que había presentado en un tribunal administrativo, esto no es cierto. O sea, lo que hicieron fue que presentaron una demanda en un juzgado civil de una persona contra una persona. Es la persona de Yasmín Esquivel en contra de Edgar Ulises. Y lo que ahí se promovió, Alberto, es un juicio en el que van a ir por la titularidad de la tesis. No es quién hizo la tesis, no es quién escribió la tesis, no es quién la pensó, sino es quién es el propietario de esa tesis. Y entonces, la sentencia que acaban de dar a conocer, pues lo único que dice, y que además, en palabras del abogado, dice: la titular de los derechos es Yasmín Esquivel. Entonces, por eso mi título de las sentencias no siempre reflejan la verdad. El que le digan a ella que es la titular es porque ella tiene los derechos sobre ese libro. No quiere decir que ella lo ha escrito. Entonces, inicialmente, no sé si ustedes recuerden, amigos, que ellos sabían, si no mal recuerdo, cuando hizo en diciembre, ¿no? Ella hizo su primer comunicado. Y entonces ahí dieron 5 pruebas. Entre ellas eran los peritos, bueno, unas copias periciales, unas grafoscópicas, 3 dictámenes periciales, y dieron algunos otros, otras pruebas. Y después, en marzo, dieron una línea de tiempo que seguramente le ingresaron a este proceso. Entonces, y este proceso no fue lento, porque este proceso inició precisamente en marzo, hace apenas 2 meses. Y para todos los que estamos en el ámbito jurídico, sabemos que un proceso que se inicia en marzo y que termina en mayo fue muy rápido. Pero ¿saben por qué fue rápido, Alberto, Julio? Es que realmente no se presentó la persona contra la que se estaba peleando, Yasmín Esquivel. O sea, nosotros los abogados decimos y hablamos de acuerdos. Acuerdos son las ocasiones en las que el juez habla algo respecto o decide algo respecto a nuestro juicio. Y entonces, en este caso, únicamente hizo 4 acuerdos, ¿no? Hizo una audiencia previa y, como seguramente no se presentó la persona, en este caso Edgar Ulises, entonces el juez ni siquiera ni evalúa las pruebas, ni tiene que entrar al fondo del asunto. Lo único que dice es: a ver, aquí vino la ciudadana Yasmín Esquivel, vino en contra del ciudadano Edgar Ulises a solicitarle o a pedirle lo que sea. Ya fuimos y le avisamos a Edgar Ulises que había sido demandado, que es lo que los abogados llamamos notificación. Le notificaron a Edgar Ulises no se presentó, y yo, juez, como no se presenta una de las partes, le concedo la razón a quien inició el proceso. Eso es lo que realmente pasó en este asunto. No es que hayan resuelto nada.
O sea, lo único que nos dice el asunto es una persona física contra otra persona física, no se presentó y entonces doy por válido lo que me solicitaron. Pero entonces queda todo bailando, doctor Julio Jiménez, porque toda esa investigación, la doctora Marta Rodríguez de la entonces ENEP Aragón, que fue donde estudió su licenciatura, Yasmín Esquivel, le dio una tesis, pero esa tesis ya se había presentado un año antes con Edgar Ulises Báez en Ciudad Universitaria, y entonces con esta, ¿cómo llamarle ese término, esta situación, Julio Jiménez? ¿Es una chicanada, como le llaman entre los abogados? Alberto, buenas tardes. Estoy totalmente de acuerdo con tu comentario, estoy de acuerdo con el comentario, la opinión de licenciado Francisco. Debo decirte que lamento mucho que el Poder Judicial de la Ciudad de México se haya involucrado en un escándalo de carácter ético, académico e institucional. Lamento mucho que el Poder Judicial de la Ciudad de México se preste a pretender legitimar o a pretender justificar o a reconocer la titularidad de derechos de autor, derechos patrimoniales, derechos morales, de una tesis que está en este momento siendo objeto de análisis, siendo objeto de estudio y de pues una resolución pendiente que no se puede dar a conocer precisamente por una de las medidas que el propio amparo solicitado o promovido por la hoy ministro Yasmín Esquivel les restringe la posibilidad de dar a conocer y terminar con este procedimiento. A mí me queda claro que este proceso, este juicio fue extremadamente sumario, fue extremadamente, yo diría, ágil. No olvidemos, para los litigantes que andamos todos los días en juzgados, pues acabamos de salir del periodo de vacaciones de Semana Santa, las fechas entre la presentación, el emplazamiento, el ofrecimiento, preparación, desahogo de las pruebas de este juicio, pues fue demasiado sumario, nos llevaría a la especulación. Los analistas no debemos especular, pero sin embargo la opinión pública, la ciudadanía desconfía ante esta velocidad con la que resuelve el Tribunal Superior de Justicia. Reitero, y estoy de acuerdo con el señor licenciado, es un juzgado de materia civil quien resuelve la titularidad de los derechos de autor de esta tesis que, reitero, sigue estando en conflicto, sigue estando en debate, sigue siendo una materia de origen académico, competencia de la máxima casa de estudios que hoy se encuentra en pues en esta disyuntiva y que, bueno, como bien lo refería el comunicado oficial, y aquí quiero hacer una aclaración y debo hacer un comentario alterno. La máxima casa de estudios hizo un pronunciamiento en redes sociales, no sé si de manera irónica o de manera burlona, pero bueno, pues celebraron el 8 de junio, el día en contra de la piratería y obviamente es un tema que tiene mucha colación porque casualmente coincide con esta notificación de la resolución. Y bueno, pues en su pues comunicado oficial reiteran que, bueno, ellos nunca fueron llamados a juicio. Evidentemente no estamos hablando de un juicio de amparo, no estamos hablando de un tercero, pero sin embargo la institución tenía que conocer, precisamente aportar, participar de este juicio, porque obviamente es la máxima casa de estudios, la institución académica que recibió este trabajo de investigación académica, tendría que haber participado en este juicio, al menos haber sido notificada de la existencia de este juicio. La máxima casa de estudios, no olvidemos que es una autoridad autónoma, nadie le puede decir, se acabó la investigación, nadie le puede instruir, se acabó tu intervención, nadie le puede notificar que pues su autonomía queda restringida a los alcances o contenidos de una sentencia de un juzgado civil. Y bueno, pues evidentemente esto llama o enciende las alertas a la especulación. Reitero, no queremos violentar el principio de presunción de inocencia de la hoy ministra Yasmín Esquivel, no debemos vulnerar las formalidades de un debido proceso que está cumpliendo a cabalidad la UNAM. No olvidemos que hay todavía un juicio que fue notificado en abril y que está pendiente todavía de resolución por parte de la máxima casa de estudios. Ha impugnado, se ha defendido en términos legales, pero esto sigue siendo un tema de debate público, un tema de análisis jurídico, pero sobre todo un tema de desconfianza institucional. Claro. Reitero, me preocupa mucho que el Poder Judicial de la Ciudad de México haya escalado, haya intervenido y hoy pretenda legitimar o justificar
la tesis que ha sido tema de escándalo pues desde diciembre de 2022, Alberto. No, qué terrible, porque sí, en nuestro vulnerable y débil Estado de Derecho, pues se ve todavía más fracturado con este tipo de cosas, pero con este tema vamos a continuar después de 2 minutos, Francisco, doctor Julio, regresamos. Claro. Que veamos la postura de los abogados. Estamos entre abogados. Bueno, yo no soy abogado, pero ustedes sí. Y también el testimonio de los abogados de Yasmín Esquivel. Los abogados dicen de la presunta plagiaria de su tesis de licenciatura, Yasmín Esquivel, que la resolución se tomó con base en pruebas documentales y periciales. Sus abogados advirtieron que seguirá vigente la suspensión judicial que evita a que la UNAM informe sobre el proceso que se le sigue a la ministra. Algo de lo que nos habías dicho, Francisco, escuchemos a Eduardo Andrade. Al ser una sentencia indubitable, firme, definitiva, una resolución judicial inapelable, el efecto que tendrá el hacerlo de conocimiento de este Comité Universitario de Ética es que el asunto queda, decimos jurídicamente, sin materia. Ya no hay nada que revisar, no se puede analizar lo que ya está resuelto en una sentencia firme. Si esto no fuera en serio, sería una broma de mal gusto, Francisco. Lo que quieren es sepultar ya el tema, pero a ver, platícanos esto de que son pruebas indubitables, definitivas. Repítenos lo que ocurrió en esta conferencia de prensa. Cuando las personas hablan o hablamos de pruebas indubitables, quiere decir que son pruebas que no son o que ya no fueron en este caso, que no pueden ser controvertidas. Pero, repito, estas pruebas ni siquiera se analizaron porque no se presentó una de las partes. Entonces, ¿por qué hablan de una sentencia firme? Pues porque el día 18 se emitió la sentencia y seguramente lo que pasó es que los abogados de Yasmín Esquivel esperaron a ver que no se había interpuesto el periodo que todas las personas tienen para recurrir una sentencia, vieron que no se ingresó el derecho de reclamar y inmediatamente solicitaron que la sentencia quedara firme. Es por eso que se emite hasta el día 18, ¿no? Y coincidentemente aquí cayó en el día de la falsificación, pues realmente la sentencia fue así. Entonces, o sea, la sentencia fue de esta jueza administrativa fue el día 18. Entonces esperaron los abogados a que Edgar Ulises Báez, la otra persona que presentó el mismo trabajo idéntico, pero un año antes, pues no se presentara. Y como no hubo queja, pues dijeron ya, no se presentó, se vence el plazo y cae el día de el internacional de los plagios. Y entonces la presentan ellos, Francisco, así fue. Sí, exactamente, sale el día 18 y todas las personas cuando hay una sentencia tenemos unos días para decir si estamos de acuerdo o no. Y normalmente pasan esos días y que la sentencia empieza a contar a partir del día 18, ¿no? Se le dan los días, seguramente los abogados, uno como abogado es lo que hace, está uno al pendiente de que, se te vence tal día. En este caso se le venció a nuestra contraparte o a Edgar Ulises Báez, se le venció tal día. No vimos que metió ningún documento, porque eso los abogados tenemos el acceso a ver si nuestra contraparte ingresa algún documento. Si vemos que no lo ingresó, en ese momento nosotros ingresamos otro documento en el que le decimos a la jueza, oye, esa sentencia que ya usted emitió el día 18, solicito que quede firme, ¿sí? ¿Y qué quiere decir el que quede firme? Solicito que usted diga que esa sentencia ya no puede ser recurrida. Sí. O sea, ya no hay un proceso en contra de esa sentencia, pero no porque sea verdad, sino solamente porque la otra parte se presentó a decir que no estaba de acuerdo. No, hombre, esto es de risa loca, doctor Julio Jiménez, porque entonces dice Eduardo Andrade, es un asunto que queda sin materia, ya no hay nada que revisar, no se puede analizar y es una sentencia firme. O sea, para ellos el mundo ideal es
todo el mundo olvide lo de Yasmín y que ella siga trabajando en la Suprema Corte? Alberto, yo respeto mucho al doctor Andrade, no comparto su análisis, no comparto su conclusión con respecto a este escándalo, reitero, este escándalo que ha puesto en el escenario público la probable responsabilidad, y dije probable responsabilidad, de la hoy ministra Yasmín Esquivel Moza, que ha expuesto su condición de honorabilidad, una situación de falta de ética, reitero, probable responsable de esta situación, derivado de la resolución de análisis que hizo la UNAM precisamente en los primeros meses de 2023, consecuencia de esta investigación donde se exhibe el presunto plagio, o al menos la reproducción en un 89% de la tesis de Edgar Ulises Báez. Reitero, no ha sido condenada, no ha sido resuelto este tema de fondo, no puedo hablar de responsabilidad. Presuntamente esta condición, pretenden legitimarla con un juicio en donde la situación de rebeldía, juicio en donde la no intervención del demandado, en un juicio en donde no fue valoradas, como bien refería el señor licenciado Francisco, no fueron valoradas las pruebas, no fueron discutidas, no fueron analizadas, ya no pueden ser objeto de controversia, no pueden ser objeto de debate, y evidentemente la sentencia ha corrido los términos para que pudiera haber sido apelada. No hubo un escrito de apelación, evidentemente el amparo no se presentó ninguna acción, ningún escrito de impugnación en contra de esta sentencia. Claro que en esta circunstancia la sentencia queda firme, por lo que hace aclaro a la titularidad de los derechos morales, patrimoniales, los derechos de autor de esta tesis. Sí. Pero aclaro, este no es el tema del debate. El tema del debate era el aprovechamiento de la información de Edgar Ulises Báez, que en tiempo y en forma, primero en tiempo, primero en derecho, registró, presentó y se tituló con esta tesis, con esa investigación, reitero, esa investigación académica. Sí. Después, al año siguiente, con el casi 90% de esta investigación, la hoy ministro Yasmín Esquivel Moza, ahí viene el escándalo, ahí viene el debate, ahí viene el tema sujeto, reitero, a que sea resuelto por la máxima casa de estudios, un tema en este momento que sigue siendo de la competencia académica de una institución autónoma como lo es la máxima casa de estudios, que hoy está siendo sometida y está atada de brazos, consecuencia precisamente esta suspensión provisional del juicio amparo, donde otra vez la especulación vuelve a saltar. Si no debes nada, si tu situación es clara, es legítima, es correcta tu conducta, tu investigación es originaria y tienes manera de probarlo, hombre, que lo resuelva la máxima casa de estudios, que lo resuelva el comité de ética. ¿Por qué evitar a costa de lo que sea, y reitero, a costa de lo que sea, incluso vulnerando el prestigio, la autonomía del Poder Judicial de la Ciudad de México, incluso vulnerando la autonomía de la máxima casa de estudios y poniendo entredicho la situación que hoy guarda la Suprema Corte de Justicia? Porque permíteme decirlo, Alberto, este escándalo, este debate, está impactando la credibilidad, está impactando la confianza, está debilitando sobre todo la situación de los juzgadores de la Suprema Corte de Justicia, Alberto. Exactamente. Vámonos a lo que dijo la UNAM y una propuesta de un ministro que dice que la propia Suprema Corte estaría facultada para hacer esa investigación. Francisco, Julio, regresamos en 2 minutos con este tema. Claro que sí. Salgado, director del Bufete Jurídico Interdisciplinario, doctor Julio Jiménez, investigador catedrático del Colegio Nacional de Abogados. Hace apenas unos minutos, la UNAM acaba de dar un comunicado. Este dice que el Comité Universitario de Ética establece que el 23 de enero recibió la solicitud de atender la aprobación indebida de 2 tesis.
La de Ulises Báez, que presentó en 1986, y la de Yasmín Esquivel, que presentó en 1987, que son prácticamente idénticas. Dice, se estudió la totalidad de las pruebas, documentos y escritos recibidos por parte de los entonces alumnos de la UNAM. El Comité Universitario de Ética concluye que el estudio del caso ya lo concluyó y está en posibilidad de presentar un dictamen, el cual no ha podido emitir en acatamiento a mandatos judiciales, y esto lo digo yo, hay un amparo de la ministra para que esto no salga a la luz. Dice el Comité Universitario de Ética, se suma a la apelación hecha por la universidad para que se le permita concluir su trabajo académico. Algo que ya veníamos diciendo en esta situación, Francisco, en el sentido de que la UNAM ya tiene la resolución del caso. Toda la investigación que hicieron ya la hicieron. La ENEPAC Aragón pertenece a la UNAM, ya investigaron a la profesora Marta Rodríguez en la línea de tiempo real, quién presentó primero la tesis, quién logró la firma de los sinodales, a quién le hicieron correcciones, y resulta que pues no es lógico que haya dos tesis prácticamente idénticas. Pero entonces ya la UNAM dice, ya tengo la resolución, Francisco. Es que fíjense, amigos, Alberto, es que en lo que nos está mostrando este asunto y a la población en general, es que en materia legal, un mismo asunto puede tener muchas aristas, que es el caso que se ve en este momento. Tenemos el juicio civil, que es el que se resolvió y del que comentábamos al inicio. Tenemos el juicio en el que inicialmente Yasmín Esquivel promovió un par de quejas y después de las dos quejas que hizo promovió el amparo. Ese es otro proceso del mismo asunto. Tenemos otro proceso en el que incluso hay una denuncia penal en contra de Yasmín Esquivel, ¿sí? Que es Alacio un colectivo. No recuerdo en este momento el nombre del colectivo, pero bueno, es una denuncia penal. Que eso se resuelve en otra mesa, en otro juzgado. ¿Sí? Y tenemos todavía lo que la Suprema Corte está trayendo, ¿sí? Y va a resolver sobre los actos administrativos que precisamente le han reclamado. Entonces, un solo asunto nos deja varias vertientes, y que cada una tiene una resolución individual. Es por eso que la UNAM en este momento dice, yo ya tengo la resolución, porque esa es una resolución ética, esa es una resolución académica, esa es una resolución que seguramente tiene que ver con el fondo de quién sí hizo la tesis o no, porque ahorita lo único que se dijo es, señora Yasmín Esquivel, usted es propietaria de esta tesis, y si alguien más, y aquí permítanme ironizar un poco, si alguien más la copia, le tiene que pagar los derechos a usted y no a Edgar Ulises, ¿no? Es lo único que ha pasado, pero es un solo asunto de muchas aristas. Exactamente, pero aquí, Julio, ya lo que dice el Comité de Ética de la Universidad es muy claro. Ya tenemos la resolución. Ya solo queremos que Yasmín retire ese amparo para que se dé a conocer. Y si ella está tan segura, pues ya que lo retire, ¿no? Y que la UNAM diga, no, ¿saben qué? Yasmín Esquivel es la titular original de la tesis. Tan, se acabó. ¿Pero qué va a pasar, Julio? Pues mira, Alberto, estoy de acuerdo con el análisis del señor licenciado Francisco. La verdad, debo decirte que me preocupa como litigante, me preocupa como mexicano, me preocupa como ciudadano, cómo se puede manipular, cómo se puede alterar la realidad histórica, cómo se puede jugar con las circunstancias del lugar, tiempo y modo, cómo se puede influir en el ámbito jerárquico de un poder judicial de la Federación, cómo se puede someter a un poder judicial de naturaleza local como el de la Ciudad de México. No especulo, no puede ser una imputación, no puede ser un señalamiento. Sin embargo, bueno, pues se dice, se comenta, se rumora, no es la opinión de Julio Jiménez, sin embargo es de la opinión pública, todo el mundo, claro, eso es lo que creen, pero la verdad es que esa es la percepción de desconfianza, de incertidumbre. Pero aquí pudiéramos ir más allá de la especulación, Julio, de que ella acaba de presentar sus abogados ayer. Ella es la autora original y la UNAM ahorita está diciendo, oye, yo ya tengo la resolución. Pues entonces, si es la autora original,
pues ya que se dé a conocer. O sea, aquí no sería Claro. tanto de especular, ¿no, Julio? ¿O qué? Mira, el tema es que la opinión pública tiene la desconfianza frente a esta maquinaria que se echó a andar para lavarle la cara, para justificar este escándalo. Como bien dice el señor licenciado Francisco, únicamente se está reconociendo en la sentencia la titularidad de los derechos patrimoniales, morales, de los derechos de autor de esta obra de investigación académica. Nada más. No están diciendo, no están aclarando, no están dando luz sobre la autoría original de la investigación. ¿Quién es realmente el autor? ¿Quién realmente hizo la investigación de esta tesis? Y aquí el tema es, reitero, de competencia académica y queda, como lo dije hace un momento, Francisco, en competencia de la máxima casa de estudios, de la UNAM. Lo que pasa es que, bueno, pues Claro. evidentemente, otra vez va el tema. ¿Por qué si tienes las pruebas para acreditar que la investigación es de tu autoría original, si la investigación es propia y lo puedes probar, por qué no permites que la máxima casa de estudios, o al menos el comité de ética, dé a conocer su resolución, dé a conocer su resolución finalmente en relación a este debate, a esta especulación que se generó después de dar a conocer este escándalo de Claro. la presunta, pues no sé si llamarle reproducción, plagio, uso de información de esta tesis originaria de el señor Edgar Ulises Báez, ¿Sí? Alberto. Es que, Francisco, pues ya están las cosas puestas para que toda la opinión pública, incluso su servidor, pues le pidamos una disculpa a la ministra Yasmín. Nos equivocamos, dudamos de usted, la honorabilidad la tiene perfectamente esclarecida, pero ya la UNAM está dando a conocer que ya tienen el resultado. Solamente esperan que la ministra Yasmín retire ese amparo para que ellos lo puedan dar a conocer. Y si la ministra Yasmín está tan segura de que ella fue la autora original de esa tesis del 87 que se presentó en 1986 con otro tipo, entonces ahí el tiempo es el que es relativo. Entonces, pues ya pediríamos disculpas, Francisco. Pero aguántalas un poquito, Alberto, porque no te las van a aceptar en este momento. O sea, en este momento lo único que van a hacer es esa sentencia, ¿no? Que seguramente se van a tardar unos días porque ayer fue cuando se emitió, entonces hoy seguramente están solicitando sus abogados, ya debieron de haberlo hecho antes de las 2 de la tarde, debieron de haber solicitado unas copias certificadas para que con esas copias certificadas, que seguramente se las van a entregar dentro de unos 5 o 7 días aproximadamente, ¿no? Ellos esas copias las lleven a el proceso para que la UNAM lo incluya dentro de su valoración. Y fíjense cómo es la parte jurídica, amigos. La parte jurídica es como muy rigurosa de los procesos. Y aunque para los seres humanos y en la Vox Populi sabemos, ¿no?, que hay tantas evidencias que podemos decir que la tesis es de los dos, ¿no?, y que es más de uno que del otro, ¿sí? En la parte jurídica siempre se van retardando los tiempos. Sí. Entonces, la ministra va a esperar una disculpa cuando vengan y resuelvan el amparo. Vas a tener que dar otra disculpa, Alberto, cuando se resuelva la parte del proyecto de la Suprema Corte. Y vas a tener que dar otra disculpa, ¿sí?, cuando se resuelva la parte de la situación penal, de la denuncia penal que hay por falsa declaración. Esta es una novela que va para largo todavía. No es algo que se vaya a resolver ahora. No se va a resolver con una disculpa, sino con varias, ¿no? Y habría que ver si todavía no las aceptan. O la gran disculpa la va a tener que dar la ministra Yasmín, de decir, ¿sabes qué? Pues en mis tiempos de juventud me equivoqué. Pero como dices, Francisco, va para largo. Doctor Julio Jiménez, pues no nos queda más que esperar. Es una guerra que se ha vuelto jurídica y con una gran dosis política el asunto, porque lo más lamentable de todo es de que sí mancha a la Suprema Corte de Justicia, y si esto tiene un final que lo logremos ver, va a ser brutal para el sistema judicial de nuestro país, del lado
que salga, del lado que salga. Pero gracias, Francisco Salgado, por estar con nosotros, director del Bufete Jurídico Interdisciplinario. Muchas gracias, Francisco. Con mucho gusto, como siempre, Alberto. Doctor Jiménez, encantado, como siempre. Doctor Julio Jiménez, investigador, catedrático, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Muchísimas gracias, como siempre, Julio. Gracias, Alberto. Gracias, señor licenciado Francisco Salgado. Un placer saludarnos a tu importante auditorio. Muchas gracias. Y la telenovela Yasmín Esquivel continuará. Gracias a los dos. Por supuesto. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos aquí en Mega Noticias.